Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que se van sumando. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes me Hola, buenas escuchan bien? tardes. ¿Me reciben? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por fin nos estamos conectando. Ahora sí, porque bueno, había un pequeño inconveniente que bueno, lo hemos podido solucionar. Así que bueno, ahí acabo de enviar la información al grupo nuestro de WhatsApp también para que se vayan sumando el resto de los compañeros, compañeras, ¿sí? Así que bueno, ahora esperemos que se terminen de conectar el resto y le damos inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? Bien. Bueno, yo mientras voy subiendo la clase del día de hoy, Buenas así tardes, ya Bruno, ¿cómo cuando... estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ir subiendo la clase. Hola, buenas tardes, Hola, ¿qué María. tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas Consulta, tardes. ¿me podrías agregar al grupo? Porque hace dos María, jueves que no me puedo comunicar, no me puedo conectar, tuve que llamar ¿a la clase? ¿cómo es? Al coordinador para que me pueda dar de vuelta ¿cómo se llama? El enlace para poder ingresar. Ah, bien, bien, María, bien. Tengo una consulta. El coordinador nuestro es Gonzalo. ¿A él le escribiste? No, me pasaron un ¿No? número en general, digamos, no sé si es Ah, él. bueno. No te hagas problema, entonces. Hacemos un... A ver, espera que yo anoto la clase justamente del día de hoy. ¿Está bien? A ver, pasame el teléfono, María, o escribirlo en el chat, como prefieras vos. Así yo lo agendo y se lo paso al coordinador para que te agregue al grupo de WhatsApp. ¿Te parece? Como prefieras Ahí, vos, ¿eh? ahora te lo escribo y Envíalo te lo mando. por el grupo. Dale, dale, por el chat del ¿Por grupo. qué Dale, grupo? perfecto, ¿Por qué perfecto. grupo? ¿Qué grupo? Por acá, por el enlace de acá de Dale, la, dale. de la aplicación. Pásamelo Ok. por acá, yo lo agendo ahora, lo anoto y así te agregamos al grupo de WhatsApp, ¿dale? Bien. Bueno, no sé si estamos ya. Sí, ya podemos ir ingresando. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas antes que nada, bueno, por el tema de que nos hemos retrasado un poquito con un pequeño problema técnico que hemos tenido, pero bueno, estamos ya en condiciones de poder empezar con la clase, ¿sí? Este pequeño momento que hemos pasado sin clase no será un problema que, bueno, se va a poder solucionar en cuanto a lo que vamos a poder recuperar. Está bien ese tiempo perdido, así que no se preocupen. En el momento vamos a coordinar para hacer una extensión en cuanto a lo que tenga que ver con la clase, ¿bien? Bien, María, ahí llegó, perfecto. Ahora lo agendo y se lo paso al coordinador, ¿vale? Así te agregamos al grupo de WhatsApp. Bueno, ¿cómo andan el resto? ¿Todo bien? Seguramente tengamos compañeros nuevos que la semana anterior no han podido estar. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? No hay mucho para ver, pero bueno, por lo menos para que la escuchen, ¿está bien? Así que, como vieron Perfecto, que se se escucha bien, escucha, profe. bueno, perfecto, perfecto. Vieron que compartí al grupo, a nuestro grupo de WhatsApp, compartí lo siguiente, compartí un par de clases, ¿está bien? Compartí un par de clases y lo que voy a hacer es lo siguiente, ahora poder, a ver, poder, bueno, nada, tratar de que el resto de grupos pueda ingresar, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer
en este momento, así ninguno se queda sin poder ingresar al mismo, ¿sí? Ahí estoy mandando el enlace nuevamente al grupo de WhatsApp, que es el aula que está en este momento abierta y estamos utilizando, ¿sí? Bueno, con respecto a los compañeros que estuvieron en la clase anterior, vieron que habíamos hecho un repaso rápido, ¿no? ¿Recuerdan? De clases que habían tenido anteriormente, ¿bien? Con el tema de clases que habíamos visto anteriormente, creo que ya lo habíamos resuelto el jueves pasado incluso, ¿no? En cuanto a que no había habido mayores inconvenientes en cuanto a la presentación de la clase, etcétera, ¿verdad? Igualmente, obviamente tengan en cuenta lo siguiente, yo abro cada clase preguntando sobre temas relacionados con las clases anteriores, ¿bien? Y como veo que hay algunos compañeros y compañeras que por ahí la clase anterior no estuvieron, bien, lo que yo les comento lo siguiente, la metodología por ahí en cuanto a lo que tiene que ver con trabajo, es que necesito, ¿sí? Para aquellos que se incorporan hoy, que ustedes me vayan comentando o diciendo si se han quedado en alguna parte del curso, alguna explicación que no se entendió bien, o necesitan reforzar alguna cuestión en particular, alguna unidad puntual. Recuerden que, bueno, vimos la parte primero, lo que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿está bien? Y después ya empezamos directamente con lo que tiene que ver celdas solares, paneles solares, hora solar pico, irradiancia solar, radiación solar, etcétera, ¿no? Protecciones y demás. Hoy vamos a trabajar básicamente con lo que tiene que ver con inversores, ¿sí? Que es un tema interesante. De hecho, les he aportado material del grupo, a nuestro grupo, que tiene que ver justamente con un manual de un inversor, un manual que yo uso habitualmente, ¿bien? El manual que vamos a trabajar con el inversor, se los comparto porque lo vamos a trabajar justamente bastante seguido, ¿bien? Incluso a nuestro grupo de WhatsApp les he compartido un pequeño video. A ver, no, todavía no, ahora después se los voy a estar subiendo. Un pequeño video donde van a ver en un aula taller, básicamente cómo los diferentes elementos con los que vamos a trabajar, o componentes, mejor dicho, cómo se va integrando entre sí dentro de un circuito. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a seguir arrancando ahora con el tema de los inversores, cuál es su función principal, qué tipo de inversores conocemos, etcétera. ¿Bien? Bien, Profe, como siempre en en el toda grupo, clase, alguna... Sí, perdóname, a ver. en el grupo usted envió la clase 10 y 11, ¿no? La 10 es la clase pasada, ¿sería? Exactamente, tal cual. Sí, sí, Kevin, la clase pasada la habíamos trabajado, pero la clase pasada, recuérdame, Kevin, ¿vos tuviste la clase pasada? ¿Estuviste la clase Sí, anterior? sí, 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 La clase estuve. anterior, recuerda que habíamos hecho como ¿Qué pasa? habíamos visto un par de clases incluso, ¿verdad? Sobre todo para saber sacar conclusiones de cómo estábamos en sí, ¿bien? Pero mandé, sí, exactamente, Kevin, la clase anterior con el manual del inversor y la clase incluso la que vamos a trabajar en el día de la fecha, ¿bien? Con el resto del grupo, que entiendo que se han sumado nuevos integrantes, obviamente acá el único integrante que se ha sumado soy yo en realidad, porque ustedes ya estaban en el grupo, ahora sí. He tomado la clase a partir del jueves pasado, así que bueno, ya con otros compañeros he trabajado. Hemos estado hablando sobre unos temas puntuales. De los que se han sumado en el día de hoy, mi nombre es Martín, antes que nada. Yo soy profe, soy técnico electricista nivel 2, soy profesor de geografía también. Y bueno, doy las capacitaciones de montador electricista, como también de instalaciones de sistemas o energías renovables. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algún tema relacionado con el curso, con las clases, etcétera? Quedo abierto a preguntas, ¿eh? Si no, vamos a continuar con la clase normalmente, ¿bien? Yo me quedé, Martín. yo me María, quedé, sí, ahí estoy, me ¿eh? Sí. quedé, me quedé en la clase, digamos, de los problemas que traían las placas. Ujú. O sea, Bien, me quedé María, ahí. Después ya no sé si estoy muy atrasada o no sé. No sé si estoy muy atrasada vos, con el resto. con el tema cuando hablas de las placas, estamos hablando de los sistemas, ay, se me fue el nombre, Clase perdón. 9 de la clase La 9. clase 9, la clase 9, ¿bien? Bueno, con el tema de clase 9, no sé si has podido ver la clase en sí mismo, viste que la clase nuevamente se manda a los archivos, ¿no? Se manda el archivo a los mails para que ustedes puedan ver la clase nuevamente. No sé si has podido ver la clase por ahí, María.
No, no me eso Igualmente también Independiente tuve no problemas llegó. porque no me llegó tampoco de ninguno, ni del anterior, ni nada. Bien, bien, María. Entonces, aguardamos un segundito porque aparte de lo tuyo había otro compañero más. A ver, adelante. ¿Quién quería comentar algo? Adelante, vos. Martín, ¿te puede hacer Sí, una consulta? Nosotros quedamos muy en la penumbra en el Mauricio. intercambio profesor anterior y cuando Ujú. usted arrancó. Inclusive en la clase anterior que nosotros quedamos, pasamos el tema de las baterías, las conversiones y todo eso, y llegamos a la parte eólica, que era esto, creo que era la puntita de lo que estábamos por ver ahora. ¿Puede ser o me estoy equivocando? No, no, no. Clase eólica, Mauricio, ten en cuenta que sería la clase 20, 21 recién. Que era por No, los no, nosotros, claro, nos inversores quedamos con el controlador. Primero vimos baterías, clase 9, Sí. controladores e inversores. Controladores, básicamente, fue la clase anterior, Mauricio. Pero aparte Ah, habíamos visto otras clases, ¿te acordás que habíamos visto clase 9 también? Repasamos un poquito de hora solar pico, si mal no recuerdo, ¿está bien? Habíamos hecho como, digamos, un parámetro de dónde estábamos ubicados, ¿bien, Mauricio? Pero no con claro. eólico todavía, ¿sabes? Eólico falta como un poco todavía. Ten en No, yo cuenta, algo mixto, puede ser que era para cargar las baterías. bueno, un sistema mixto, sí, 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 un sistema mixto o un sistema híbrido también, Ahí creo que era lo último que vimos. De o ahí, un de sistema ahí híbrido, tal arrancamos. cual, tal cual. Pero en este caso, por eso mismo les compartí, viste que les compartí al grupo el manual del inversor. ¿Está bien? El inversor, tengan en cuenta que es uno de los elementos entre todos, porque es un conjunto en sí mismo, ¿no? Si yo tengo un buen inversor, tengo un buen banco de batería, tengo una bien establecidas las cargas, ¿sí? A administrar, pero no le cargué bien los parámetros al inversor, ¿no? O sea, se cargan los parámetros, básicamente el sistema también está funcionando mal, entra como en conflicto, ¿está bien? Porque el sistema tiene que hacer una cosa para la cual no ha sido programado el inversor. ¿Sí? El inversor básicamente es como, a ver, les muestro rápidamente, el inversor en sí mismo es el cerebro de la instalación, ¿está bien? Es el cerebro justamente de la instalación. Si está mal configurado, ahí está la palabra correcta, si está mal configurado el inversor, controlador, cargador, etcétera, tenemos una serie de complicaciones, ¿bien? Bueno, acá tenemos uno de ellos. No sé si la clase pasada la habíamos podido trabajar o no. Creo que sí, de hecho, porque me habían pedido videos. Videos tengo para pasarles. Ahora les voy a mandar el video directamente al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Hay otro tipo de controladores, pero vamos a continuar ahora, ¿eh? Ahí continuamos con el controlador. Acá tenemos parámetros, ¿bien? Los parámetros del inversor que tienen que estar configurados correctamente para trabajar con ellos, ¿bien? Mauricio, en ese caso, son sistemas que podemos trabajar con sistemas híbridos también, ¿no? Sistemas híbridos quiere decir que tenemos, aparte de la fuente de energía solar, algún otro, perdón, tipo de energía alternativa. Puede ser tanto energía eólica, ahí sí, por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, un grupo electrógeno como también puede ser que disponemos de la red eléctrica. ¿Está bien? Ahí tenemos un sistema, básicamente, que se conoce como híbrido. ¿Bien? Lo que sí, bueno, nos vamos a adentrar más profundamente en energías eólicas en un par de clases más todavía, ¿bien? O sea, pura y exclusivamente, ¿no? Se entiende, ¿no? Pura y exclusivamente energías eólicas un poquito más adelante. Pero sí está bien hecha la comparación que la energía eólica pertenece o entra dentro de un sistema híbrido. ¿Bien? Mauricio, por ese lado, por un lado. Y bueno, Sí, en el sí. caso, bien, bien, perfecto. En el caso, bueno, de María, nada, María, pasarte información sobre el tema de la clase 9. Ya te digo, te vamos a sumar al grupo de WhatsApp para que te lleguen las clases y las puedas ver, las clases grabadas, etcétera. Yo lo que voy a hacer es subir al grupo de WhatsApp también, ya que estamos, la clase número 9 de baterías. Recuerden que está en formato PowerPoint, para que ustedes lo puedan ver como lo estamos viendo en pantalla ahora. Vamos a trabajar la clase, perdón, ahora mismo, ¿bien? Y una cosa más que tengo que subir al grupo de WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp, es un manual de Rolls, básicamente, que es una empresa o fábrica de baterías, en el cual se los voy a facilitar, así como les facilité el manual de este inversor, por ejemplo, para que ustedes puedan obtener datos mucho más específicos
de ese tipo de material, ¿no? Del acumulador en sí, que es ni más ni menos que la batería, ¿bien? Ya nos queda poco, nos quedaría esta clase y ya la próxima clase tendríamos que estar empezando con diseño, ¿sí? Diseño o dimensionamiento, mejor dicho, perdón, de un sistema fotovoltaico, ¿está bien? El tema es que, como yo digo, siempre lo mismo, hay que ir sin prisa, ¿sí? Pero sin pausa también. Necesitamos llegar al dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, pero tenemos que entender lo básico también, ¿no? Lo principal, lo anterior, que es la hora solar pico, tenerlo bien aceitado nosotros como instaladores, ¿bien? Bueno, Ahí es donde yo quería llegar. bien, ahí está donde queda ya. Adelante entonces, a ver, dale nomás. Ahí es donde yo quería Ahí llegar a eso. Ahí estudiamos todos juntos, ya sea el regulador, la batería y el inversor Exactamente. también. Sí, señor, exactamente. Es un conjunto, en O sea, definitiva, ¿no? Sí, adelante, adelante, adelante. no, está bien. Ese era lo que yo quería. Como es como la práctica sería eso. Exactamente, yo tomando referencia a lo que me comentaste también en la clase pasada, ¿te acuerdas que me comentaste el tema de los videos, cómo armar videos, cómo básicamente trabajar sobre la clase, pero necesitamos verlo, ¿sí? Ver cómo básicamente tenemos que cargar los parámetros, cómo son las conexiones, etcétera, ¿no? Recuerden que eso había sido un Sí, pedido de yo la clase fui el pasada, que, ¿sí? claro, yo fui el que insistí en eso, porque eso sería Tal como cual. la práctica, y con la práctica iríamos estudiando todo esto que estamos dando, que es la teoría. Exactamente, es el respaldo de la parte teórica, ¿no? Poder ver básicamente cómo se desarrolla o se conecta o se programa inclusive un tipo de controlador, ¿sí? En este caso, con estas características principalmente. Pero sí, hay material Perfecto. para eso. De hecho, ahora después cuando terminemos nuestra clase, yo les voy a subir el material de un video corto. No son largos los videos tampoco para que se aburran, ni para que ocupen lugar en los celulares, para aquellos que usan el celular. Son videos cortos. El video más largo, creo que si no me equivoco, es el del termotanque solar. ¿Está bien? Pero bueno, obviamente porque el termotanque solar también tiene muchos componentes, No, ubicación, profe, bueno, no hay etcétera. ningún video que sea aburrido o que sea molesto con tal de que sirva De que para sirva, el que sirva de estudio. apoyo, que sirva de Claro, apoyo, ningún tal cual. video va a estar mal ni aburrido ni nada, al contrario, sería Tengo, bienvenido. tengo otro más que tiene que ver, en este caso, con el tema de lo que son las celdas solares. ¿Está bien? Hay diferentes tipos de celdas, ¿no? Esa clase también la tuvieron, si no me equivoco, clase 7 u 8 más o menos, en el cual habla específicamente de las celdas solares y los diferentes tipos de celdas solares que tenemos. ¿Podemos tener una celda policristalina? Sí, obviamente. Monocristalina también. Pero hay diferentes tipos de celdas, inclusive, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una policristalina, entre una monocristalina? Primero que tiene que ver con el grado de pureza que alcanza el silicio, la uniformidad, básicamente, en cuanto a lo que tiene que ver con el color, ¿sí? Para la captación de la energía solar, lo cual no quiere decir que la policristalina sea una celda solar mala, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero tiene que ver con el grado de eficiencia de la celda solar, ¿bien? De eso también va a depender el precio, obviamente, ¿no? Como todas las cosas. Pero bueno, hay un video también que va a ir para el grupo WhatsApp hoy mismo, bastante interactivo el video, nos muestra el proceso de fabricación de la celda solar, cómo se hace el movimiento, la interacción de la energía en una celda solar, etcétera, ¿no? También va a ir justamente con el otro videito que yo les preparé para ustedes, en el cual vamos a ver lo siguiente: los controladores los vamos a ver de diferentes características. El que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, es uno, ¿bien? Aguárdenme que les voy a compartir otro, porque nos vamos a encontrar básicamente con diferentes tipos de controladores, ¿está bien? Y justamente una de esas características es esta, es uno de los controladores más comunes que podemos llegar a encontrar, ¿no? Porque también manejan una cierta potencia. Cuando hablamos de potencia, ¿qué es la potencia para nosotros? A ver, ¿qué es el resto? Cuando hablamos de potencia, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿A qué unidad de medida era? ¿Recuerdan? Watts. Recuerden, watt, exactamente, el watts. Porque yo estoy viendo en pantalla, como ustedes me pueden decir, amperes, que también está relacionado al consumo, que a su vez también tiene una relación directa con los watts. ¿Bien? El tema es que en todo sistema fotovoltaico,
en todo tema, perdón, en todo circuito fotovoltaico, lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros tenemos, o vamos a trabajar siempre con la unidad de medida que es el watts. ¿Sí? Siempre. Siempre vamos a trabajar con watts. ¿Ven? Así que bueno, en este caso es un controlador, un cargador controlador, como ustedes van a ver, en el cual tiene una potencia relativamente pequeña, ¿sí? Y un consumo relativamente pequeño. Obviamente esto se usa mucho o se está utilizando mucho. Yo lo estoy instalando. Ahora tengo que hacer, terminar básicamente ya de instalar un motorhome, ¿sí? Donde van a tener dos paneles fotovoltaicos de 330 watts, son los más grandes que vienen, el controlador y el cargador, y dos baterías de 120 amperes. Se está utilizando Profe, una mucho consulta. en motorhomes ese tipo de sistemas, ¿sí? Kevin, adelante, a ver. Eh, no sé si es la primera vez que escucho, pero eh, tengo la duda. ¿El controlador viene a ser lo mismo que un regulador? ¿Regulador de Pues, carga? ¿Esto sería? ¿O esto es en otra cosa realidad, nueva ya? el controlador, no, está bien, porque el controlador se encarga, ¿sí, Kevin, de aportarle la energía suficiente, por ejemplo, entre otras cosas, al banco de batería, por ejemplo, ¿está bien? El controlador se encarga de, por ejemplo, que no haya un excedente en cuanto al ingreso de la energía que producen los paneles solares. Hay un controlador, ¿sí? Un regulador permanente. También el regulador o el cargador que se encarga de aportarle Hace, la energía suficiente al banco de baterías para que no tenga una sobrecarga, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? por Entre otras eso, el cosas. regulador, yo sabía que hacía eso, el regulador, que Las funciones del ayudaba a que regulador. no se... Claro, Exactamente. y Ayuda, esto es algo perfecto, parecido. controla. Esto que está viendo en pantalla, digamos, Kevin, es lo mismo que eso. Nada más que este equipo maneja un volumen en cuanto a potencia mucho más grande. Pero la función es exactamente la misma, tal cual como vos lo acabas de describir recién. Y se encarga justamente de estabilizar la línea, por ejemplo, cuando decimos estabilizar la línea, algunos de ustedes estoy seguro que se debe acordar que antes o todavía se usan los estabilizadores de tensión. ¿Quién recuerda el estabilizador de tensión? A ver, alguno debe recordar, estoy seguro. El estabilizador de tensión, tal La cual. compu, Por ejemplo, pero antes, Kevin, venían los estabilizadores de tensión que era para el domicilio completo, ¿sí? Por ejemplo, digamos como que dentro de este inversor vienen justamente, o tienen básicamente esas funciones, ¿no? La de, fíjense que, por ejemplo, vamos a ver, voy a ampliar un poquito, ¿sí? La pantalla es más que nada para que sea el display. En el display tenemos a la izquierda los inputs, que son las entradas, donde, por ejemplo, ahora, porque justo la toma salió que tenemos 0 volt de corriente alterna. ¿Por qué tenemos 0 volt de corriente alterna? Bueno, porque en este caso en particular, Disculpe, porque su es audio un puede ser un sistema... poquito más fuerte. Sí, a ver, ahí se escucha mejor. Espera, ahí le subo el audio. A ver el volumen ahí. ¿Cómo lo escuchamos ahí? ¿Estamos mejor o peor? Yo lo escucho bien, profe. Yo lo Se escucho escucha bien, bien, profe. ¿no? Sí, por ahí a veces se va el tema de la internet, vieron que hace el problema Sí, yo lo del escucho audio. muy despacio, profe, por eso no. Claro. Subí el volumen tuyo. Subí el volumen de la compu o del parlante o del auricular Claro. por ahí, porque por ahí puede ser eso también, ¿eh? Por ahí puede ser eso, ¿sí? Bueno, ay, perdón, se me fue un poquito, yo quería compartir ahí está, estas imágenes con ustedes. Hablábamos recién del tema del inversor, ¿está bien? Controlador, cargador, fíjense todas las funciones que tiene el inversor, ¿no? Sí, obviamente, invierte la línea de los paneles producen, ¿qué tipo de corriente producen los paneles? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo continúa. de continua, Continúa. exactamente, tal cual. La corriente continua que produce el panel solar, a su vez también carga la batería que trabaja con corriente continua, ¿no? Recuerdo que la única energía que se puede acumular en un acumulador, valga la redundancia, que es justamente una batería, es la corriente continua, la corriente alterna no se puede almacenar. Por eso tenemos pilas en los controles remotos, tenemos baterías en los celulares, en las computadoras, y tenemos baterías en el auto, en la moto, en la camioneta, y en los sistemas solares, obviamente, ¿no? Por supuesto, porque es el único tipo de energía que se puede acumular. Cuando hablamos La de batería no se inversor, convierte, la carga de la batería no se convierte en alterna cuando pasa por el regulador, la energía.
Ahí por el inversor, exactamente. Cuando pasa por el inversor, justamente el inversor tiene esa propiedad, o esa característica, mejor dicho, perdón, que como bien decís vos, cambia, mejor dicho, perdón, el estado de corriente continua a corriente alterna. Cuando yo hago así, ¿por qué Ahí. hago así? Porque es una corriente que va alternando y es la famosa sinusoide, ¿no? Como se la conoce, ¿bien? En el cual, fíjense, a ver si es la imagen, acá está el controlador, pero no es la que yo quería mostrar específicamente. Bueno, fíjense que ahí en pantalla tenemos un pequeño display, ¿no? Donde podemos ver básicamente que está funcionando el panel solar, porque me lo está mostrando el panel solar. Si el panel solar no estuviese conectado o no estuviese produciendo energía, no aparece en el display. ¿Está bien? Fíjense que tenemos un banco de baterías que está completo y después la lámpara simboliza las cargas, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, bueno, este es porque es una captura de imagen, ¿no? De un producto, pero, por ejemplo, cuando dice la B de voltaje, me dice exactamente qué tensión está entrando de los paneles solares, ¿bien? Recuerden que el voltaje va a ir variando, es fluctuante, ¿está bien? ¿Por qué va a variar por qué va a fluctuar la tensión, como también va a variar la potencia? Por lo siguiente, porque el día puede estar nublado o puede estar completamente despejado, ¿sí? Eso hace justamente que varíe la cantidad de potencia que ingresa al panel, al controlador, perdón, y la cantidad de tensión que ingresa el controlador también, por supuesto, ¿verdad? Este controlador pertenece al panel fotovoltaico que veíamos recién en pantalla. Este controlador es el mismo. Este ya no, por supuesto, ¿no? Pero perdón, quería mostrar el panel. Bueno, vamos a continuar, vamos a detenernos acá un poquito. Fíjense que, como les comentaba recién, a la izquierda, perdón por la voz porque tuve en la semana un tema con la voz terrible, ¿eh? Les pido disculpas. Los inputs, que son las entradas de línea, como puede ser tanto voltaje como puede ser potencia en watts que genera el panel. Y después tenemos los outputs a la derecha, que es justamente las salidas al domicilio. Fíjense que en este caso la tensión de salida está en 230 volt clavados, ¿sí? Eso hace justamente que dentro de este circuito hay un control, ¿sí? En cuanto a la tensión de salida. Bien, siempre va a estar constante a 230 volt, siempre y cuando tengamos una buena producción de energía. Si la producción de energía merma, obviamente que también la salida va a estar mermando, ¿bien? Eso es una relación básicamente directa. No alcanzas, César, tenés un problema con... A ver, Fabio. Haz una cosa por ahí. César, te digo César, después de última vez usas el primer nombre. Salí, César, y volví a ingresar al aula, ¿sí? Haz esa prueba, porque muchas veces a muchos compañeros les pasa, ¿sí? Salí y volví a ingresar al aula, a ver si se acomoda la situación. ¿Qué más vemos en pantalla, grupo? ¿Nosotros qué más vemos en pantalla en este momento? Panel solar, ¿está bien? Banco de baterías, y ahí vemos también, fíjense lo siguiente, ven que en la pantalla tenemos lo siguiente, a ver, ven que en la pantalla tenemos el panel solar que ingresa básicamente ¿a dónde? Al controlador. Esto tengan en cuenta que es una caja única, ¿no? Está todo integrado. Está integrado tanto el controlador como el cargador, como el inversor. Está todo junto en una sola caja, ¿bien? En cambio, como veíamos anteriormente, a ver si encuentro ahora la imagen. No, esta no es. Esta imagen solamente es el controlador y el cargador. No hay inversor. Acá no hay inversor, ¿está bien? Fíjense que acá estamos trabajando constantemente o continuamente con corriente continua, ¿está bien? O sea que este pequeño rectángulo que sería el cargador controlador está representado en el inversor, acá, ¿sí? Donde está el panel solar y el inversor. El controlador, perdón, me equivoqué. El controlador, ¿está bien? A su vez el controlador, ¿qué función cumple? Toma energía, toma potencia del panel solar, corriente continua, y la corriente continua, fíjense en el circuito del sentido de las flechas, que ustedes pueden ver, voy a ampliar un poco más, carga, justamente ¿a quién carga? Al banco de baterías. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien por acá? ¿Estamos bien? Siempre voy preguntando porque por Sí, ahí... ¿Venimos bien por sí, ahora?
del controlador veo que un solo cable entra en la batería y sale del otro lado como si fuera un positivo y el otro va directo. Tal cual. Fíjate lo siguiente. Cuando toma energía de los paneles, como bien decís vos, ¿va directo a dónde? Al inversor. Al Al inversor, inversor. De ahí vos fíjate que pero del, ya del toma controlador al inversor. del controlador al inversor, porque ¿qué pasa lo siguiente? Pasa Mira, por la batería, ese cable no pasa por la batería. exactamente, no pasa por la batería. Ese circuito, como bien lo ves en pantalla, no pasa por la batería. ¿Está bien? Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿cómo funciona un circuito o un sistema fotovoltaico? El sistema fotovoltaico se dimensiona de la siguiente manera. Los consumos habituales del domicilio van a ser abastecidos en una primera instancia, ¿sí? Por la cantidad de paneles fotovoltaicos que yo tenga, por la cantidad de paneles. Perdón, doy vuelta un poquito más. Ahí estamos. Por la cantidad de paneles. Primero los consumos del domicilio se alimentan de los paneles. En caso de que, por ejemplo, los paneles no puedan abastecer a los consumos, ¿está bien? Fíjense las flechas. En caso de que los paneles no puedan abastecer a los consumos, que están representados con una lámpara de bajo consumo, toma energía del banco de baterías. ¿Ven la flecha del banco de baterías que sale hacia el inversor? Bueno, toma energía de la batería y la convierte en corriente alterna. ¿Bien? Por eso es que está bien o está bueno saber cómo dimensionar. A ver si encuentro la batería. No, no tengo la batería. Bueno, cómo dimensionar básicamente el banco de baterías, que es fundamental, ¿no? Un banco de baterías para un domicilio es fundamental. Pero ¿siempre es necesario tener un banco de baterías? No, no siempre es necesario tener un banco de baterías, ¿sí? Cualquier tipo de fabricante nos va a decir que sí, es necesario tener un banco de baterías. Y se aconseja que sí, realmente tengamos un banco de baterías, ¿sí? Se aconseja que podamos tener un banco de baterías, como mínimo uno, como mínimo una batería. Si yo pudiera tener más baterías, obviamente que sería lo mejor, pero también esto está relacionado de una manera directa con qué, y con los costos, obviamente, ¿verdad? En este caso, en particular, como ustedes están viendo en pantalla, es un banco de baterías de 8 baterías que están calculadas para para este tipo de sistema. Ahí está el sistema. Esto recuerden que como hablamos en la clase pasada, si no me equivoco, si no lo damos ahora, está en prueba, obviamente, ¿no? Antes de cerrar todo el cableado, que queden prolijos los ramales de cables y demás, se hizo la prueba antes que nada. Porque este sistema que están viendo en pantalla es un sistema completamente aislado. Es un sistema off-grid, sin conexión a la red eléctrica, ¿bien? Por eso es que había que chequear realmente que los consumos y las producciones de energía sean las correctas, ¿bien? Bueno, estábamos hablando sobre el tema del inversor. Hasta acá con el tema del inversor, lo que ustedes están viendo en pantalla, fíjense que tenemos aparte dos LEDs que están permanentemente encendidos, ¿bien? Después fíjense en el manual, si ustedes pueden, fíjense en el manual. Yo calculo que tenía por acá el manual, ahora voy a buscar bien. Las luces de LED verde, si están parpadeando, significan un motivo en particular. Si están fijas, significa otra característica, ¿está bien? Por ejemplo, la CHG, que es la carga de la batería, eso porque salió justo en la foto, salió fija, pero está permanentemente parpadeando, siempre y cuando la batería esté cargando. Una vez que la batería está cargada por completo, el LED ahí sí permanece permanentemente en verde. ¿Está bien? Después fíjense que hay otro LED que va a estar parpadeando, pero fíjense a qué nos hace referencia. Básicamente a lo siguiente. Dice AC, que sería corriente alterna, para inversor. ¿Está bien? Entonces eso nos está parpadeando constantemente. ¿Qué nos dice cuando parpadea? Que está produciendo corriente alterna y que el inversor está funcionando como corresponde. Si esa luz estuviese fija, ese LED como ahora estuviese fijo, nos da indicaciones de parámetros que por ahí no pueden llegar a estar funcionando, perdón, como corresponde. ¿Bien?
Vamos a hacer una cosa, porque si estamos hablando de inversor, controlador, etcétera, estaría bueno que trabajáramos con el manual. Recuerden que yo les acabo de compartir el manual en la clase, ¿no? En el grupo, perdón, en el grupo. Sí, acá lo tengo. ¿Sí? Ok. Sí, Ahí lo voy a abrir para que lo podamos trabajar entre todo el grupo. sí, estaba buscando cuál era. Creo que ya A lo ver. encontré. Operación panel de Profe, display. ¿esto es un inversor o un controlador la que estamos estudiando? Lo que estamos viendo ahora, en este momento que veíamos la imagen, es todo junto. Es inversor, cargador y controlador. Es todo junto. Ah, Lo es que era lo otro. podemos, Sí. lo podemos analizar por separado, ojo, tranquilamente lo podemos analizar por separado, pero tengan en cuenta que lo que yo les comentaba recién, en este caso, solamente es controlador y cargador, no es inversor. Solamente es controlador y cargador. Controla Correcto. la corriente de entrada, la producción de energía de entrada, como la de salida. ¿Está bien? Y controla que obviamente tengamos la carga de la batería cargada, los consumos, perdón, estén abastecidos. En el caso de que haya alguna falla, tiene básicamente un buzzer de sonido que me está indicando que hay alguna falla. Algún problema en la instalación. ¿Cuál es el problema? Varios pueden haber. Por ejemplo, entre algunos de esos problemas puede ser que tengamos un consumo extra de energía en la salida del inversor. ¿Sí? En vez de tener cargado o enchufado un celular, enchufado algún otro equipo que consume mucho más energía de la que está produciendo el panel. ¿Se entiende acá la Sí, diferencia? ¿Vamos bien? sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a trabajar con lo siguiente, ¿no? Vieron que yo les mostraba recién la foto del inversor, controlador, a ver la del display, no, estas son las baterías, acá. Estas son instalaciones que ya he hecho, que he realizado, ¿no? Por supuesto, porque por eso tengo imágenes propias. Acá tenemos todo junto, como bien decía nuestro compañero. ¿Es un inversor? Es todo junto. Es inversor, recuerden, cargador y controlador, todo al mismo tiempo. ¿Está bien? Y esto, obviamente, se encarga, es el cerebro de la instalación. Recién veíamos que, por ejemplo, había unas luces que estaban encendidas, ¿verdad? Ahí están las luces, ¿no? Y hay una luz de foul, la falla. Una luz, que esa luz, ese LED es de color rojo. Cuando hay una falla en el sistema, a ver que quiero subir la imagen, a ver si me deja esto. Ahí está. ¿Vieron donde aparece la letra HS? La letra HS. Si hay alguna falla en el sistema, aparece un número determinado. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver qué número representa una falla característica de algo en particular. Lo cual a nosotros como instaladores nos resuelve muchos problemas. ¿Está bien? Si yo tengo un problema en el inversor y aparece el número directamente de la falla, voy al manual, me fijo y digo, bueno, la falla se produce por X motivo. No tengo que andar desarmando ni adivinando, perdón, por qué hay una falla en el sistema. Directamente el equipo es quien me dice a mí como instalador cuál es el problema. Bien, a veces la falla se debe a, por ejemplo, si hay un consumo elevado o extra, por ejemplo, donde el banco de baterías no puede abastecer todos esos consumos, si por ejemplo hay una poca producción de energía, si el borne, incluso si el borne de la batería está mal conectado, si la polaridad está invertida, o sea, es un montón de información. Pero no me quiero adelantar, vamos a trabajarlo entre todos. Vamos a trabajarlo entre todos. Acá vamos a ver lo siguiente, una particularidad. Fíjense que este cargador inversor es el mismo manual para sistemas de 1000 watts de potencia como de 5000 watts de potencia. ¿Está bien? Va variando muy poco uno con respecto al otro. En realidad hay un fabricante 2, más de eso no hay. Es un solo fabricante prácticamente que es Voltronic, la marca es Voltronic. Después, obviamente, aparece, por ejemplo, Megared, como una empresa que vende este producto, ¿no? Por ejemplo, el inversor Megared es exactamente el mismo, no, esto es un panel, es exactamente el mismo que este inversor que estamos viendo en pantalla, por ejemplo. ¿Está bien?
es exactamente el mismo, porque el fabricante sigue siendo el mismo, uno solo. Lo único que hacen después, ¿qué es? Es cambiar el nombre de la marca. Nada más. Si ustedes se fijan en internet, después, aparte del manual que yo les estoy compartiendo con ustedes, puede haber un montón de marcas, y si ustedes se fijan en el manual, es exactamente el mismo. Cambia muy poco uno con respecto al otro, ¿bien? Por eso es Pero que la calidad cambia. la calidad no cambia. ¿Sabes lo que cambia? Ojo, la calidad es la misma, por ejemplo, ¿está bien? Porque el fabricante es uno solo. Lo que sí cambia es, por ejemplo, si este controlador se fue a Chile, por ejemplo, si este controlador se fue a Paraguay, si este controlador se va a Perú, si el fabricante lo mandó a Estados Unidos, a Europa o Asia. ¿Por qué cambian esas cosas, grupo? Porque justamente las tensiones con las que trabajan las ciudades son todas las mismas. Algunas trabajan con corriente continua, otras trabajan con corriente alterna, pero con menos tensión de la que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos con 220 volt o 380 volt, básicamente, ¿está bien? Si este controlador que se fabricó básicamente, se fabrican todos en China, básicamente, ¿está bien? Si se fabrica en China y va a Brasil, ¿sí? La red eléctrica de Brasil es diferente a la nuestra, ¿sí? Pero después yo comparo dos controladores, son exactamente iguales, no cambia absolutamente nada, ¿bien? Este controlador, por ejemplo, tengan en cuenta lo siguiente, es de Enertic, una de las marcas, recuerden que por ahí les voy pasando marcas para que se tengan en cuenta. Enertic es una de las marcas, ¿está bien? Y después otro de los controladores que he instalado más, pero tengo que cargar fotos más actuales. Por ejemplo, miren, a ver, a ver, a ver. Acá, ahí se me fue. Este controlador que estamos viendo en pantalla es de la marca Fiasa. ¿Qué cambia uno con respecto del otro? Fíjense que no cambia nada, prácticamente, ¿no? Es exactamente el mismo. No cambia nada, ¿está bien? Y este es de otra marca. Este, como yo les dije, es de Enertic y el que habían visto anteriormente es de Fiasa. Son exactamente iguales. Los manuales son exactamente iguales. ¿Bien? Sin más preámbulos, vamos al manual, ¿les parece? Vamos al Función manual. tiene que ser lo mismo, ¿no, profe? ¿Cómo me decías? Perdóname. La función que ¿Cómo cumple era? tiene que ser la Perdón. misma, ¿no? La La función, función que cumple exactamente, tiene que ser Ramón. la misma. Exactamente la misma. Nada más que, por ejemplo, Ramón, ¿sabes cuál es la diferencia fundamental entre este controlador y el anterior? No sé, ahora a ver si me fue la imagen. La única diferencia entre ese controlador y el que viste anteriormente es que este controlador es para una potencia máxima de 3000 watts. ¿Sí? Potencia máxima 3000 watts. Y el otro controlador, este que estamos viendo en pantalla, máximo 5000 watts de potencia. Después las prestaciones Claro, son la diferencia de exactamente potencia. Pues. la diferencia de potencia es fundamental porque a mayor potencia también dispongo de una determinada cantidad de corriente, más o menos corriente, ¿está bien? Amperes. Ah, por supuesto. Más O para más consumo, paneles. exactamente. O para más paneles, tal cual, exactamente. Tal cual, exactamente. Este panel. Este controlador que están viendo en pantalla, van a ver que tiene, no sé si se alcanza a ver bien, pero son 8 baterías. ¿Bien? Actualmente la casa tiene un consumo de 3000 watts de potencia. Este sistema, recuerden que es un sistema aislado, está en el campo. Este sistema se diseñó a futuro porque a futuro se van a compensar los 2000 watts de potencia que faltan. ¿Está bien? O sea que en la actualidad, a ver si engancho la foto. A ver. Ahí está. En la actualidad, ese inversor que ustedes veían con el banco de baterías tiene 6 paneles de estos que están viendo en pantalla. Tiene 6. ¿Está bien? Se van a agregar, a continuación, se van a agregar 6 paneles más. Luego, la otra etapa se agregan 6 paneles más todavía, ¿bien? Pero bueno, se diseñó A 8 así. baterías. Y se van a agregar 4 baterías más. Se van a agregar 4 baterías más todavía. Lo que pasa es que las baterías que se van a agregar tienen más amperaje. ¿Sí? Por eso es que en vez de poner 8 van a poner 4. Porque tienen más amperaje las baterías. Acumulan más energía, perdón. Acumulan más cantidad de energía. Acá estamos viendo el mismo, ¿cómo es? Sistema, ¿está bien? El mismo sistema, ¿sí? Bueno, todavía no pudimos llegar a donde queríamos, que era el controlador. No, el manual. Acá está.
Manual del inversor, vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Bueno, empieza hablando sobre, yo les recomiendo, como siempre les digo a todos, empezar a leer de página 1, página 2, página 3. Después, cuando uno ya las conoce, directamente va a la página que necesita. Pero en una primera instancia está bueno para que ustedes tengan en cuenta con qué se van a encontrar, ¿sí? O sea, qué es lo que van a tener entre manos también, ¿verdad? Así que bueno, esto está bueno para que ustedes lo vayan luego desmenuzando, leyendo. Las instrucciones de seguridad, obviamente, son necesarias conocerlas, las características del mismo, la parte de arquitectura hace referencia ni más ni menos que a las dimensiones del mismo, ¿está bien? Ahí está el controlador, los consumos. Fíjense que este controlador, como el que yo les acabo de mostrar en pantalla, tranquilamente puede ser utilizado en un sistema híbrido. Un sistema híbrido quiere decir que puede ser el conjunto de las cargas, como ustedes saben, heladera, televisores, ventiladores, etcétera, el consumo de nuestras casas. Este tipo de controlador ya viene preparado para un sistema híbrido. Híbrido quiere decir que, por ejemplo, toma energía de los paneles solares, toma energía del generador de energía eléctrica, puede ser naftalero, puede ser a diésel, y también está preparado para tomar energía de la red eléctrica, en el caso de que hubiese. ¿Sí? En el caso de que hubiese, ¿bien? ¿Qué más podemos ver? Bueno, los diferentes tipos de características del inversor, nos vamos a encontrar con el display, con las conexiones. Lo que tiene de bueno esto que nos dice exactamente, bueno, esto es para la conexión de paneles solares, por ejemplo, para que no haya equivocación. Estos son los bornes de batería, es el borne de entrada de corriente alterna, salida de corriente alterna, también para no mezclar básicamente los diferentes tipos de parámetros que tenemos, ¿sí? Yo lo voy pasando un poquito más rápido porque yo sé que ustedes lo tienen, después lo pueden ¿Trae ver aparte con para más. conexión eléctrica o alguna otra conexión esto, profe? Conexión eléctrica, Trae por ejemplo, aparte, digo. conexión eléctrica O quiere por decir que si vos podés poner un grupo electrógeno, por ejemplo, después, ¿a eso te referías? sí, a eso me refería. Si trae aparte las Sí, conexiones para esa cosa, o va por trae el las. mismo. En realidad, mira, bien. En realidad se conecta. Te pido perdón porque es la segunda clase que estamos juntos y no me aparece el nombre en la pantalla. Recordame, por favor. Ya sé que me lo dijiste el jueves pasado tu nombre, pero se me fue de Carlos, la mi mente. nombre. Carlos, ahí está. Carlos, en este caso está bien lo que dice Carlos, el grupo. ¿Por qué? La entrada de corriente alterna, externa, cuando me refiero a corriente alterna, externa, entrada externa, me estoy refiriendo a la red eléctrica. En mi caso, por ejemplo, el distribuidor es EDEA, EDELAB, EPEN, EDENOR, EDESUR, ¿sí? Como se dice. O puedo tener una entrada de corriente alterna que sea de un grupo electrógeno. ¿Se entiende? Ahora bien, la entrada de corriente alterna o la entrada del grupo electrógeno van al mismo lugar, como bien decía el compañero Carlos. Pero ojo, hay una diferencia fundamental. Yo al controlador, le tengo que decir si la entrada de corriente alterna que va a ingresar es o la red eléctrica o es un grupo electrógeno. ¿Está bien? Ojo, otra configuración más. Puede ser que sea tanto corriente alterna como grupo electrógeno. Si yo no le pongo esas configuraciones como corresponde, el sistema sabe que está entrando corriente alterna, pero ¿de qué? Si yo no le cargo, me pasó por ejemplo con el Vidal. La primera opción de carga de la batería y la primera opción para abastecer los consumos del domicilio es sí o sí paneles solares, porque no dispone de la red eléctrica, está lejos de la red eléctrica más cercana. Entonces, hubo un problema, con lo cual no está bueno. ¿Cuál es el problema que tuvieron? Tuvieron más consumo de lo que la batería podía administrar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? La batería se agotó. Se agotó de noche. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen? Y Prenden el ahí grupo titila electrógeno. y ahí titila la luz. Ahí estamos. Prende el grupo electrógeno. En el display reconoce que hay una fuente de
corriente alterna externa, pero no habilita el paso de corriente alterna para que los consumos de la casa funcionen normalmente. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no estaba configurado desde el inversor. No estaba configurado, no estaba en la memoria del equipo, que bueno, ante la falta de batería, iba a haber una entrada de corriente alterna que pertenecía a un grupo electrógeno. Pero eso no es culpa del instalador, que sería yo, sino que el tema es lo siguiente. En el campo, cuando se instaló el sistema fotovoltaico, decidieron dejar de usar efectivamente el grupo electrógeno por el consumo. Imagínense lo que consume ese grupo electrógeno, ¿no? Es un grupo electrógeno Y de... para eso fue que pusieron esto, porque Entonces, ¿qué pasó ahí? electrógeno, ¿sabes lo que es usar el grupo electrógeno hoy en día en el campo? Perdón, Martín. Pero ¿qué pasa? Ahí se Omar, ¿eh? A ver, no, dale, a ver, Omar, dale. No Adelante, entendí bien el concepto de la entrada de energía externa Perfecto. y en la batería y no sé, con Bien. respecto al panel solar. Vamos de vuelta con eso, Omar. Dale, Sí. no hay problema. Mirá, pasa lo siguiente. Cerramos el caso del grupo electrógeno. El consumo que tenía el campo por mes era el doble de lo que salía el sistema fotovoltaico. A nafta super, ¿no? Digamos yo. Pasó lo siguiente, Omar. Una vez que instalamos el sistema fotovoltaico, el dueño del campo, más que contento, dijo, no hay más grupo electrógeno. Se terminó el grupo electrógeno, se lo llevaron, ¿sí? Por el consumo que tenía. El tema es el siguiente. Cuando nosotros ponemos este inversor, la primera opción de carga, Omar, es el panel solar. ¿El panel solar cuál es la función? Abastece a todos los consumos, cuando digo consumos son el domicilio, ¿no? Sí. Y a su vez, el excedente de energía que genera el panel solar, ¿qué hace el excedente de energía? Carga, fíjense en las flechas, ¿no? Las flechas, fíjense en las flechas. Cargan las baterías. Sí. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, Omar. La batería. Durante la noche, cargan las baterías del panel solar también, exactamente. Sí, señor. Durante la noche, Omar, hubo un Sí. consumo extra de energía. Hubo un Sí. consumo extra. ¿Qué pasó? Agotaron el banco de baterías. ¿Está bien? Entonces, van a buscar un grupo electrógeno, hacen funcionar el grupo electrógeno, se lo conectan al inversor, se lo conectan en un lugar donde no correspondía, porque en vez de meterlo, tiene 4 borneras, 2 borneras de entrada de corriente alterna y 2 borneras de salida. Lo conectaron en la bornera de salida. ¿Sí? ¿Qué pasa, Omar? Antes de que, cuando vos conectas una fuente de energía externa, tenés que conectarlo en el parámetro que te dice dónde conectarlo. Exacto. Entonces el controlador nunca lo reconocía. Nunca lo reconoció. Era simple, lo único que tenía que hacer era cambiar la bornera de lugar. Esta negligencia que ocurrió era la pregunta que le había justamente en alguna oportunidad se la había hecho a Juan Carlos, el profesor anterior. Acá, Esta negligencia ocurrió, ¿por qué? Porque se equivocó el instalador o el dueño de los paneles trajo un aparato externo y lo puso donde le pareció. Mirá, en este caso, de este lugar, de esta casa en particular, el instalador de la energía fotovoltaica soy yo. Sí. Fíjate lo siguiente, Omar. ¿Ves que ahí hay como un círculo que dice in, entrada, LN, que sería línea, positivo, y neutro, negativo? Y después dice out, que es la salida. Vino el electricista de la casa, el electricista del campo, con el grupo. Cuando pone los cables del grupo, en vez de ponerlos en donde dice in, positivo y negativo, lo puso en out. Ajá. Claro, el grupo andaba, y ellos no tenían luz. No había forma de que tuvieran luz. ¿Pero por qué no había luz? Porque estaban los parámetros de la conexión estaban equivocados. Estaban equivocados. Estaban invertidos. El Exacto. controlador estaba programado para una fuente externa, que es un grupo electrógeno. Está bien, y en ese caso, bueno, obviamente que tuvo la culpa el dueño de los paneles, ¿no? Sí, porque trajo a otra persona que no era indicada. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo el aparato externo que trajeron
seguían dando, ¿no? O sea que seguía como tirando energía. ¿Y dónde iba toda esa Correcto. energía? A ningún lado. ¿A ningún Porque lado? a ningún lado, porque el controlador lo que hace Ajá. es bloquear. El controlador te bloquea. Ah, El perfecto. No, controlador bloquea No la pasaba, no entrada de pasaba, quedaba ahí en la nada. No pasaba, no pasaba. El y grupo estaba encendido. no No, perjudica no, ningún nada. no lo Eso. perjudica porque el controlador tiene esas propiedades, justamente, esas capacidades. Perfecto. De, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, Omar, por ejemplo, Estaba la, energía, pero la no pasaba, máxima ¿no? producía energía, pero no entraba al controlador. Por eso es que la casa no tenía luz. Entonces se Ah, volvía loco. ¿Cómo puede ser que el grupo de electrógeno funciona, pero no hay luz en la casa? Todo por exacto. teléfono, ¿no? Obviamente, yo Sí, desde sí, mi sí. casa a 55 kilómetros de acá hasta Coronel Vidal, todo por teléfono. Hasta que, bueno, le digo, fíjense que abajo del controlador hay una bornera que dice IN, que es la entrada, y otra que es la salida. Nada, era eso nomás, sacar los cables de un lugar y ponerse el otro. Y después de ahí tuvieron electricidad, tuvieron energía en la casa. Dentro de En todo este esto, caso, profe, lo más malo que ocurrió, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el problema principal? Más allá del Sí. grupo, de la llamada a teléfono, que es lo de menos, es que agotaban el banco de baterías. Eso es lo más malo de todo. A ver, Carlos, adelante. Claro, pues ¿Y se cuántas gastaba la baterías batería, tenían? pero no generaba el O pasaba, ¿no? sea, una cosa, muchachos, una cosa, grupo, perdón. El grupo electrógeno, cuando se enciende, provee energía a la casa y a su vez también carga el banco de baterías, ¿eh? Ojo. El problema es que llegamos a un estado en que el banco de batería estaba completamente descargado. 8 baterías de 200 amperes cada una, completamente descargadas. Entonces ahí, bueno, es ahí un va mi problema. pregunta. Perdón, A Martín, ver, ¿y te consultó a vos con el tema del retiro de ¿cómo del aparato externo? ¿el grupo? Claro, porque vos, Sí, vos como instalador le tenés que indicar a tu cliente, ¿sí? Va a ser cliente tuyo siempre, en realidad, tal porque cual. va a depender de vos, quien instaló eso, de llamarte y decirte para que no ocurra este tipo de cosas, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, cuando él hizo el retiro ¿Del ¿cómo es que me grupo? decía? Del grupo, que le salía demasiado caro, Ujú. lo consultó, Sí, 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 a sí, de ver, hecho, le dijo, yo, Martín, si quiero retirar esto, ¿por qué? Porque me sale caro. sí, Entonces, tu actitud estimo que debió haber sido, bueno, si retirás esto, tened en cuenta que si tenés ocho baterías, ¿sí? En el banco de tal cual, baterías Omar. tenés 8, esas baterías, los paneles que tenés arriba, que no sé cuántos debieron haber sido, supongo que 6, 2, son bueno, 6, 6 6. de 6 paneles. Esos seis pueden alimentarte el banco de batería, pero no podés llegar a usar la cantidad de productos que tenés en la casa. ¿Por qué? Porque no te va a abastecer eso. Omar, tal cual lo que vos decís. Te comento lo que me pasó a mí en esta Ajá, casa. Esta casa es una casa de fin de semana, pero que exacto, vive el casero. O sea, es una exacto. casa. Le voy a sacar imágenes porque tengo que volver acá. Es una casa enorme de fin de Sí, semana. El dueño de esta casa es una persona que tiene una cadena bastante importante en Mar del Plata de carnicerías. ¿Está bien? O sea, cuando va gente en serio. Y cuando exacto, hay consumos en serio. Acá no se ve, exacto. pero hay pileta de natación, hay bombas de filtrados, hay bombas de riego, bombas que suben, elevan el agua a los tanques de altura. Los consumos son, pero impresionantes. ¿Qué pasa, Omar y al grupo? Sí, Les cuento lo siguiente. Cuando ellos iban al fin de semana al campo, estaban toda noche con el trrrr del grupo electrógeno. ajá, De un día para el otro, Omar, imagínate que vos tenés toda la casa iluminada y no escuchás ni un ruido. El Entonces ruido, el ruido. perdieron la noción de los consumos, ah, perdieron la noción del consumo, porque antes del panel solar, ¿quién determinaba si podían vender más o menos productos, equipos? Y la nafta que le quedaba al grupo electrógeno. exacto. Ahora, como no escuchaban ruido, todo funcionaba, todo funcionaba, todo funcionaba, llegó un momento que el equipo empezó a entrar en falla, porque marcaba la falla. Sí, ¿La falla cuál era? Era que ya el banco de baterías estaba por debajo de la de lo, carga de lo que correspondía. establecida, de lo que Exacto. correspondía. Los paneles, Exactamente. claro, los paneles proveían las cargas, pero no lo suficiente para el uso No, que el domicilio de hecho, estaba hecho. exactamente. De hecho, Omar, eso, por ejemplo, hablo en general siempre, ¿no? Sí, Esto pasó en un fin de semana donde esta,
la gente va temprano al campo, los Sí, paneles solares producen energía y la batería sí, también, o sea que abastecían todos los consumos. El problema viene a la noche, cuando el panel solar deja de producir energía y a vos te queda solamente la energía acumulada en la batería. claro. La consumiste durante la noche, y no tenés forma de recargar la batería a no ser que vuelvas a No usar el cargamos la grupo batería. electrógeno. No cargaba la batería. La batería recién la cargó el grupo electrógeno cuando lo pusieron el grupo electrógeno como correspondía, ¿no? Cuando le establecieron la línea, perdón, me fui de acá. Cuando conectaron la línea como correspondía, donde dice int, que es entrada. Ahí recién a la noche tenían energía en la casa y a su vez el grupo electrógeno cargó un poco las baterías. Al día siguiente, cuando el sol despunta, cuando amanece, los paneles solares empiezan a cargar nuevamente las baterías, ¿sí? Pero les comento algo en particular. Esa casa en particular nos llevó a la gente que le vendía el producto y a mí como instalador, realmente sin mentirles, 90 días, 3 meses casi. Tuvieron que cambiar los hábitos de consumo. ¿Por qué Claro, cambiaron? Porque, ¿saben por qué, grupo? Porque ya no tenían que salir del campo, son 1100 metros, son 11 cuadras. De la entrada del campo hasta la ruta 2 son 11 cuadras. Y después tenían como 20 y pico de cuadras hasta la estación de servicio. Como ya no exacto. tenían que salir de noche a buscar combustible, Sí. consumían energía. Nos llevó casi 3 meses cambiar los hábitos de consumo de la gente. Ahora no tienen ningún problema. O sea, los hábitos te referís a menor consumo eléctrico, digamos, para poder Exacto, ahí estamos, Omar. respetar Tal el cual. banco de batería, digamos. Exactamente. En realidad lo que aprendieron a hacer es a lo que nosotros estamos los argentinos mal acostumbrados a tener Exacto. luces en todos lados sin estar presente en el lugar. Y encendida, como decís vos, No, por encendida. eso, Tal cual, encendida. tal cual. Muchas luces Entonces, encendidas cuando no las usás, la tele prendida sin ni siquiera estás mirando y escuchando, ¿no? Todas esas cosas, exacto. básicamente. No recuerdo, hemos dado, ¿qué tipo ¿cómo se denominaría? Eh, ¿Qué tipo de, cómo se llamaría? Porque esto no depende, los paneles no dependen de una corriente eléctrica. No me No, acuerdo cómo se llama. depende, la generación de energía del panel solar depende de la irradiancia solar. ¿Eso me referí vos? No. No, No. tiene el nombre. En un momento estábamos hablando que en el campo, si vos pones paneles solares, tiene un nombre específico, que no está dependiendo de Híbrido. Sistema aislado. aislado. Sistema aislado. Perfecto. El híbrido es cuando yo tengo, por ejemplo, ahí sí tengo paneles solares y grupo electrógeno. Eso es un sistema Exacto. híbrido, ¿sí? Es un sistema híbrido, que puede ser también con energía eólica, que puede ser con energía de la red eléctrica, ¿está bien? Es Del un grupo sistema aislado. Es un sistema completamente aislado, sí, tal cual. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿qué Bien, más? Martín. A Gracias. ver, una cosita más, miren, si vamos avanzando, miren lo que yo les decía del inversor, ¿no? Nos dice exactamente hasta el tipo de conductor que tenemos que utilizar. Cuando ven que dice calibre 8AWG, hay una tabla que yo se les voy a pasar que convierte. Nosotros el calibre AWG en realidad es una medida que es internacional, sobre todo, pero es una medida que se utiliza mucho en Estados Unidos, ¿no? Por una cuestión de inglés que es mucho más fácil es mucho más fácil del idioma a nivel mundial, se usa en inglés. Entonces se optó la medida esa AWG o calibre AWG. Nosotros, reglamentariamente en Argentina, tenemos la reglamentación AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, y no usamos calibre, usamos milímetros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? O a saber que, por ejemplo, tenemos que convertir los calibres, pasar de AWG a milímetros cuadrados. O al revés, yo puedo tomar un producto, porque nosotros no generamos ese tipo de productos, es todo viene importado, y si viene en AWG, ¿qué pasa? No pasa nada. Tomamos la tabla, convertimos de AWG a milímetros, o viceversa, y podemos saber exactamente qué tipo de conductor que cable, ¿no? Necesitamos utilizar en nuestros sistemas fotovoltaicos, ¿bien? Vamos a pasar un poquito, les quería mostrar algo. Ahí llegó un mensaje al grupo, me parece. Bueno, fíjense que nos vamos a encontrar con estas características, perdón, con estas características.
Fíjense que en el recuadro oscuro que estamos viendo en pantalla está el panel solar, pero también vemos una sinusoide. ¿Está bien? Eso me está indicando que hay una entrada de energía de alterna. Ese símbolo que están viendo en pantalla me puede representar que es o un grupo electrógeno o es red de la calle directamente. Y fíjense que ahí arriba de la batería dice bypass. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Mientras que tengamos red eléctrica de la calle o un grupo electrógeno, va a ser el grupo electrógeno quien va a cargar el banco de baterías y quien va a abastecer los consumos domiciliarios. ¿Está bien? El panel solar sigue funcionando, obviamente. Por X motivo, por ejemplo, se cortó la red eléctrica repentinamente, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, porque el sistema sigue funcionando con paneles solares y a su vez con baterías, ¿sí? Cuando ocurren esos cambios, uno la verdad que no se da ni cuenta, porque es automático, es tan rápido que uno no lo tiene en cuenta, básicamente. Pasa en milésimas de segundo eso, ¿sí? Algo más que les quería comentar, esto no es, perdón. Acá. Acá. Sí, a ver, ¿quién me quiere preguntar? Ramón, Disculpe, ¿eras vos? hay conexiones que lo hacen directo por la red eléctrica del grupo electrógeno. O sea que ni se nota también, como usted dice, porque lo hacen Exactamente, tal cual. con El la pase. conexión directa. Tal cual. Cuando hay grupos electrógenos. Exacto, Eso me hace exacto. acordar, Ramón, por ejemplo, a lugares donde he trabajado. Yo he trabajado en una empresa de electricidad también. En lugares, por ejemplo, como clínicas. Clínicas, yo he trabajado, con las empresas he trabajado en clínicas, donde Claro, había claro, grupos, como vos decís, lugares de Ramón, salud, por supuesto. porque En los no lugares sabes más en qué importantes que momento, eso. exactamente, lugares que son de vital importancia, ¿no? No sabes en qué momento se puede cortar la luz. O sea, vos no puedes estar operando, haciendo cirugía y se corta la luz, ¿no? En realidad, porque eso tiene que estar preparado. Cuando el grupo electrógeno se enciende, por ejemplo, a las 6 de la mañana y se apaga a la noche. Como dice Ramón, si hay un corte de energía de la red de la calle, el lugar no pasa absolutamente nada, porque sigue trabajando automáticamente el grupo electrógeno. En el caso del inversor solar, con los paneles solares y la batería, cumple exactamente la misma función, Ramón. Por si lo llegas a asociar, está bien la asociación que estás haciendo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ahora vamos a empezar a trabajar. Lo paso rápido, recuerden, porque ustedes lo tienen, ¿sí? Yo lo que quiero llegar es a lo siguiente. Paso rápido, nos vamos a detener acá, porque hay que trabajarlo este tema, no lo podemos dejar así nomás, ¿bien? Ah, me fui para adelante, yo al revés, tenía que ir para atrás. Acá está. Vamos a arrancar de la siguiente manera. Por ejemplo, las configuraciones. ¿Vieron que yo hablaba de las configuraciones hoy hace un ratito? Por ejemplo, fíjense que la configuración número 1, 01, ¿qué dice la configuración 01? Dice, prioridad de la fuente de salida. Dice, para configurar la fuente de salida que energizará la salida del inversor. Y tenemos las siguientes características. Sol, por ejemplo, que sería la primera de ellas, ¿quién dice 01 Sol? ¿Qué significa eso? Bueno, dice lo siguiente. La energía solar provee energía a la carga como primera prioridad. Eso que están leyendo en este momento es el sistema que vimos anteriormente, ¿no? Este sistema que está acá, la primera carga del conjunto en sí mismo es solar, porque es un sistema que es aislado. ¿Está bien? Y después dice, al final, en el recuadro dice lo siguiente. Dice, la red provee energía a las cargas. La red puede ser la red eléctrica o puede ser un grupo electrógeno, ¿eh? Dice, la red provee energía a las cargas únicamente cuando una condición sucede. ¿Cuál es la condición? La energía solar no disponible, es una de las cuestiones. La tensión de batería baja, es lo que pasó en esta casa. El nivel de alerta o el punto configurado en el punto 12. Fíjense que acá estamos configurando punto 1, pero a su vez tiene que ser compatible con el punto 12, ¿no? Ahí es donde entra en juego lo que tiene que ver con que el sistema esté bien configurado, para que no haya conflictos entre Trabaja sí, en conjunto. básicamente. Trabaja en conjunto, tal cual, exactamente. Si no entra en conflicto, pero pará, dice, pará, digo yo, imaginémoslo de la siguiente manera que pasa dentro del inversor.
En la configuración número 1 me estás pidiendo que haga una cosa, pero en la configuración número 12 me pedís que haga otra. Entonces, ¿qué hace? No hace ninguna de las dos. Ejecuta la primera siempre. Perdón, no es que hace ninguna de las dos. Siempre ejecuta la primera. ¿Está bien? Pero fíjense que tienen que estar compatibles las configuraciones 1 con la 12. Y la 12 todavía falta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más? O sea, no, la primera es imposible que sean conjuntos las dos, ¿no? ¿Cómo me dice Ramón? Perdón. A ver. La primera, que es la entrada del sol, o sea, tiene que haber eso primero para que se pueda actuar en conjunto las dos. Sí, igualmente yo puedo configurar el sistema, Ramón, en una opción en que la 1 y la 12, las dos son verdaderas, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo podemos trabajar tranquilamente. Por eso les digo yo, no, hoy ya no, porque vamos a terminar a las 8 de la noche. Mañana, pasado, hasta el próximo jueves, si ustedes tienen un tiempito, vayan leyéndolo de a poco. Es más que interesante. Es el mundo, es como, digamos, ver el mundo como lo ve un controlador solar. Ver el mundo solar como lo trabaja, o lo entiende, mejor dicho, lo interpreta un inversor. ¿Sí? O sea, lo que pasa dentro del inversor lo vemos en el manual. Así que estaría bueno que lo podamos ir trabajando con esa característica. Yo les hablé de las fallas. ¿Recuerdan cuando le hablé de las fallas hoy? Bueno, justamente cuando tenemos un exceso de consumos, ocurre una cuestión. ¿Bien? Y ahora vamos a trabajar con el tema de las fallas. Está al final, prácticamente. Está al final. Después, a partir de esta página, vean que, por ejemplo, el cuadro es muy interactivo en cuanto a los esquemas de conexión, los gráficos de conexión, cuándo es un sistema aislado, cuándo un sistema, por ejemplo, trabaja completamente con paneles, qué tipo de configuración me va a aparecer en el circuito, los cargadores, como ustedes podrán ver acá, etcétera, ¿bien? Acá llegamos a donde yo quería que llegáramos. Si a nosotros como instaladores nos pasa o nos ocurre algún inconveniente con la red me refiero al grupo electrógeno, al grupo o al equipo solar en sí mismo, fíjense lo siguiente, ¿no? Tenemos que trabajar sobre, ni más ni menos que las configuraciones. Acá lo que tengo en la mano es justamente el manual, ¿sí? Entonces, fíjense que lo siguiente dice acá. ¿Qué dice acá abajo? Ahí dice Camet Norte. ¿Por qué dice Camet Norte? Porque en ese sistema en particular, si alguien me llama y me dice, Martín, tengo un determinado problema, yo busco acá en las configuraciones y ya sé qué configuración tiene cada circuito, porque no son todas iguales. La de Coronel Vidal tiene otras configuraciones, la de Camet Norte tiene otras configuraciones. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque la de Vidal es un sistema completamente aislado y en cambio la de Camet Norte dispone de la red eléctrica. Por eso es que las configuraciones son diferentes. Y a la hora de trabajar con las configuraciones, no puedo andar viendo manual. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Está bien? Yo cada ítem con el que trabajo, por ejemplo, le hago una marca en particular. A ver. Está marcado con amarillo y van a ver que tiene una letra C. La letra C que pertenece exclusivamente ¿a quién? A Camet Norte. ¿Sí? Ya sé lo que pasa, de última. En el caso de que el dueño me llame o la dueña me llame por algún tipo de inconveniente con el sistema. ¿Bien? Martín, sí, Camet adelante, Norte, adelante. Camet Norte, ¿qué significa? ¿Un conjunto de clientes que tenés o un cliente en particular? Como también No, es en Vidal. llega, No, Vidal. es un cliente en particular en ese caso, Omar. Es Perfecto. un cliente en particular. Entonces, si me llaman, por ejemplo, Omar, de Vidal, agarro el manual de Vidal y ya Sí. sé qué parámetros tiene cargado el sistema. Y Si me llaman de Camet Norte, y así con así todos. sucesivamente, y si tuviera cinco clientes, por ejemplo, que sería buenísimo. Y más. Cada uno tiene su manual. Perfecto, ok. Cada uno tiene su manual. Cada uno tiene su manual, exactamente. En el cual, por ejemplo, justamente que están viendo justamente que están viendo en pantalla es Camet Norte, justamente. Este manual es el Corresponde de al ese inversor. Exactamente. ¿Qué me decían? Alguien más me preguntaba algo, perdón. A ver.
Por más que Ahí sea están los... distinto Bien, cliente, es distinto el inversor, ¿no? el inversor es el mismo. Las configuraciones son diferentes. Las configuraciones. Los parámetros que vos le cargas, en este caso, Ramón, a los controladores, son diferentes. Entonces vos como instalador tenés que tener una hoja de ruta, le digo yo, ¿no? En el cual digo, Martín, bueno, a ver, ajá, digo yo, por ejemplo, Camel Norte, ¿Por qué Profe, sería por más que sea diferente, de la profe? misma zona, tiene que ser distinto, ¿no? me gusta porque tiene un montón de preguntas. Las preguntas están buenas. A ver, vamos de vuelta, muchachos, perdón. Martín, la pregunta es la Por más que sea siguiente. de la misma zona, tiene que ser distinta forma, ¿no? Sí, vamos con esa primera pregunta. Sí, primero. ¿Por qué? Bueno, porque la primera casa, por ejemplo, puede tener una potencia máxima de 1000 watts, por ejemplo. Entonces, como tiene una potencia de 1000 watts, va a trabajar a 12 volt. Como va a trabajar a 12 volt, ¿sí? La configuración de las baterías es para 12 volt, etc. Ahora, la otra casa, en el mismo lugar, trabaja a 48 volt. Entonces, las configuraciones van por ese lado. Por ejemplo, Ah, otra, sí, otra, sí, sí, otra sí, ahora diferencia entiendo. que puede llegar a ver, Ramón, otra diferencia que puede llegar a ver. La casa número 1 de 1000 watts de potencia tiene baterías de ácido solar, ¿sí? Y en cambio la casa número 2 tiene baterías de AGM. Vos tenés que configurar al inversor y decirle, la batería que tiene el inversor es AGM. Y al otro tenés que decir, la batería con la que trabaja el inversor es de ácido. ¿Sí? Porque esos parámetros, fíjense luego, por eso les digo, tengan en cuenta esto. Fíjense que, por ejemplo, en la página, a ver, ya les digo, de un momentito nomás, les pido disculpas. A ver, tensión de carga de batería. Perdón, Sí, justamente tiene está. sentido el hecho de diferenciar el tipo de baterías por el hecho de el tipo de la velocidad de carga, la calidad de la batería y ese tipo de cosas. Exacto, tal cual, Damián, tal cual. También lo que dice Damián Lupo tiene que ver con este recuadrito que vemos acá en pantalla. Y tiene que ver con la flotación de carga, como se la conoce, ¿no? Cuando la batería entra en estado de flotación. ¿Está bien? O por una cosa más aparte, hablando de batería, lo que dijo recién el compañero Damián, retomando un poco lo de Ramón, por ejemplo, la ecualización de la batería. La ecualización de la batería es un chequeo que el sistema le hace a la batería. Es un chequeo que le hace a la batería, que puede ser a los 30 días, 40 días, a las 10 horas. ¿Está bien? Esos parámetros los vamos cargando nosotros. Nos podemos encontrar con lo siguiente, con un parámetro que dice predeterminado. Si dice predeterminado, quiere decir que viene configurado de fábrica. No lo podemos corregir, no lo podemos tocar. Pero el resto de los parámetros, sí, tranquilamente los podemos ir modificando, ¿bien? Vamos a trabajar antes de, por ejemplo, con esta hoja. Esta hoja es la de los problemas que nos podemos llegar a encontrar en el sistema, ¿bien? Vamos a la hoja. Es muy fácil, Disculpe, la verdad que esas baterías son las de gel, ¿no? hay baterías de gel, hay baterías de litio y hay baterías de ácido, ¿sí? Nos podemos encontrar con las tres configuraciones. Lo que sí tenemos que cargarle es la configuración que corresponde al inversor, porque si no va a trabajar, como decía Damián recién, por ejemplo, para el tema de la carga de la batería, qué tipo de carga tiene que hacerle, cómo es la ecualización, en qué momento entra en estado de flotación la Pero la que batería. no se puede tocar es la que Ah, viene perdón, de fábrica, sí, ¿no? Ramón, la que no se puede tocar, la que no se puede abrir, es la de AGM y la de litio. La de ácido solar tiene tapones, se puede abrir. Si vos quisieras abrirla, se puede abrir. Las otras baterías que vos decís, Ramón, son las selladas. Se las conoce como Y la selladas. hermética. Son más La caras también. hermética, exactamente. Son más caras. Son más caras, pero tienen más vida útil Ah, y tienen mejores prestaciones. Mejores prestaciones, ¿está bien? Fíjense lo siguiente. Camet Norte. Camet Norte. Se corta la luz. En Camet Norte es un lugar donde hay muchos problemas con la línea. El proveedor de energía eléctrica, que es EDEA también justamente ahí, hay mucha baja tensión, ¿sí? Y sobretensión. Es un problema eso, bastante importante porque se queman los equipos eléctricos y electrónicos. Ahora, el controlador, inversor, cargador, tiene un dispositivo interno que si hay una sobretensión o una baja tensión,
no afecta al circuito eléctrico del domicilio. Si hay una baja tensión, se desconecta de la fuente de energía externa de la red eléctrica y se alimenta a través de las baterías. Si hay una sobretensión de la red eléctrica, se desconecta de la red eléctrica automáticamente y se alimenta a través del banco de baterías. Es formidable el equipo este, la verdad. Son más que buenos, están buenísimos. Hacen un montón de Y es la primera vez, configuraciones. profe, que yo estoy escuchando, o sea, esta es la primera vez hoy que estoy escuchando esto del controlador, porque no habíamos hablado de esto nunca, por eso me pareció muy raro. Ajá. No, no, eso lo hace y de hecho, mira, te digo, Carlos, dame un segundito, por favor, Les pido que esto es televisión en vivo, ¿no? No sé si los Así que, compañeros ya habían visto esto, pero yo no, es la primera vez que hoy nos están mostrando. Yo lo estoy viendo, capaz que los demás ya saben de esto, pero como es No, televisión no, en el mío es la vivo, primera vez. estamos No, aprendiendo. está pasando lo mismo. miren lo Estamos viendo siguiente, bastante cosas nuevas, ¿viste? Del controlador, todo eso. lo siguiente, muchachos, miren, ¿Lleva también por general. diodos? Sí, tal cual, tiene diodos, exactamente. Tiene diodos porque si no, imagínate que, por ejemplo, está bien que el panel solar tiene diodos, el panel solar ya tiene sus propios diodos, pero imagínate que si no tuviese diodos también, suponete que el diodo del panel solar se rompe, se quema, por ejemplo. Que puede pasar, ¿eh? Si el panel solar no tiene un diodo, ¿qué es un diodo? Un semiconductor. Deja pasar la energía en un lado, pero impide que la energía pase en el otro sentido, ¿sí? Eso es un diodo, semiconductor, porque conduce en un solo sentido. Si el diodo del panel solar falla, el controlador inversor cargador también tiene el diodo e impide que el panel solar durante la noche de grupo se convierte en una resistencia. O sea que consume energía, siempre y cuando no tenga el diodo. ¿Está bien? Pero como tiene el diodo, no pasa eso. En el caso extremo de que el Claro. diodo del panel solar deje de funcionar, el controlador tiene sus propios diodos para que para ese lado la corriente eléctrica no vaya, que llegue hasta el diodo y le impida el paso de energía eléctrica. ¿Bien? Nos habíamos quedado pendiente con algo. Bueno, a ver, yo lo tengo acá en pantalla, así lo trabajamos entre todos, ¿sí? Vamos a ver, les quiero mostrar lo siguiente. En la página número 16, básicamente, página número 16, a ver, quiero ver la página, el número, no, 24, a ver si está acá. Sí, acá estamos. Fíjense lo siguiente, en el ítem número 3, dice rango de tensión de entrada de corriente alterna, suponiendo que tengamos red externa, ¿no? Red de la calle. Lo tengo que configurar de la siguiente manera. De fábrica viene en modo APL. ¿Qué significa? Cuando dice por defecto, significa que viene de fábrica, ¿bien? ¿Qué significa APL? Dice, fíjense lo que dice. El rango de tensión de entrada aceptable de corriente alterna deberá estar entre 90 como mínimo, 280 volt como máximo, lo cual es una tensión bastante baja, ¿está bien? Imagínense que si hay un circuito eléctrico en el cual está trabajando a 100 volts, 110 volts, se quema, ¿sí? El tema es que no podemos cambiar la segunda opción, y ahí estamos con un poco de rehenes. La segunda opción, en la configuración 3, es UPS. Dice lo siguiente, el rango de tensión de entrada aceptable de corriente alterna deberá estar en valores entre 170 volts como mínimo, 280 volts como máximo. ¿Está bien? Si hay un circuito eléctrico que puede trabajar en 250 volts, puede trabajar tranquilamente, 240 también, ¿bien? Generalmente no pasa que haya una sobretensión a 280 voltios. Igualmente se recomienda siempre que tenga un protector de tensión, la línea de entrada, ¿bien? Para justamente evitar problemas con la línea en sí misma. Por ejemplo, Eléctrica. miren, en la línea eléctrica, yo en los dos casos que yo les mostraba recién, los configuré en UPS, porque no tengo otra, lamentablemente. No es que me da una opción más y decir, bueno, como instalador usted ponga los parámetros, ¿se entiende? Tanto de entrada como de salida, o tanto mínimo como máximo de tensión. Lamentablemente, fíjense que ahí estamos bastante complicados. ¿Pero por qué pasa eso? 170 volts, 280. Porque el fabricante
es uno solo, distribuye a nivel mundial, después lo que cambia, dice, estos se van para Brasil, estos para Chile, estos para Argentina, y le cambian esa configuración simplemente. Por ejemplo, en Brasil, es un ejemplo nada más, la tensión es de 190 voltios. Bueno, entonces este controlador, por ahora, según las características que tiene, sirve tanto para un lado como para el otro. Si yo me fuese a otro país, donde la tensión es de 110 volts, ahí ya no me sirve. ¿Se entiende? Tendría que configurarlo con un APL, por ejemplo. Un APL, ¿bien? ¿Qué más? Eso lo quería mostrar. Y lo último que le quería mostrar, perdón, antes de que se vaya cerrando la clase hoy, era lo siguiente. El tema de los problemas con los que nos podemos encontrar. Yo tengo la hoja acá, arriba de la mesa, del escritorio. Vamos directamente acá, perdón. Acá. Ahí está. Bien. Por ejemplo, bueno, Camet Norte. Al poco tiempo hubo una baja tensión. Se desconecta el circuito de la red eléctrica, se queda con baterías funcionando. Tiene dos baterías 120 volt, 120 amperes cada una, perdón, 120 amperes cada una, 240 amperes en total. Fíjense lo que pasó, está en pantalla. Apareció el número 7. Primero el 7, apareció el número 7 en la pantalla del display. ¿Tiempo muerto en qué dice? ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Sobrecarga. Sobrecarga, pero ¿dónde la sobrecarga? En el punto 7. En la salida del inversor. O sea que la casa consumía más energía de la que la batería podía abastecer, ¿entiendes? Antes de que haya algún problema, empezó a sonar el buzzer, la falla. Me llaman por teléfono y lo tengo el video ese, ahora lo voy a compartir, en el cual aparece el número 7 titilando, el display rojo encendido, con un fuego, y el buzzer sonando constantemente. Ese fue uno de los problemas. Hubo una sobrecarga, ¿sí?, en la salida del inversor. Ese fue uno de los problemas que pasó. Después tuvimos otro inconveniente en Coronel Vidal, y el problema fue el número 58. Fíjense, el 58 dice tensión de salida muy baja. Tensión de salida muy baja. Muy baja, ¿sí? Ese fue cuando apareció el problema del grupo electrógeno. La tensión de salida de la batería no podía abastecer de ninguna manera los consumos del domicilio. Esos fueron uno de los problemas, básicamente, en los cuales empezaron a aparecer en el circuito, ¿ven? Después hay otros problemas. O sea, no es que ustedes como instaladores e instaladoras van a ver que tienen que empezar a adivinar por qué pasó tal cosa. Les aparece el ítem 1, 3, 4. Ustedes van al manual. ¿Cuál es el problema? Sobrecarga. Batería por sobrecarga. Hablaba Kevin recién de eso, ¿no? Si la batería está sobrecargada también, ojo, nos avisa, hay un problema, ¿bien? Que tenemos un exceso de encarga. Después la batería baja, tenemos otro tipo de sobrecarga en cuanto a consumos, potencia de salida reducida, ecualización de la batería. Eso quiere decir que no se está estableciendo o no se está utilizando la ecualización de la batería. Hay que hacer la ecualización de la batería porque nos da el parámetro de cómo está funcionando el circuito en su conjunto, ¿no? En total, ¿no? Por supuesto. Esto, como yo les digo, cuando tengan un tiempito, repásenlo, léanlo, es más que interesante, ¿sí? Porque realmente, como recién decía Carlos, no sabía que había estas cosas en los, o que aparecían todos estos parámetros en un inversor controlador, y hay un montón, lo cual están buenísimos poder conocerlos, ¿está bien? Por ejemplo, controlador preferiría ser como 3 en 1. Es 3 en 1, controlador, cargador e inversor. Claro. Los 3 en uno solo. Los 3 en uno solo. Viendo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es la producción de potencia del panel solar, el voltaje del panel solar y la potencia, el voltaje de la batería. Fíjese que dice porcentaje de carga de la batería. Porcentaje de carga al 70%. 25,5 volt, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Qué más nos puede aparecer en el display? A ver qué más puede aparecer. O otras configuraciones. ¿Cómo? Perdón, a ver. ¿Por qué se genera la carga en la batería?
¿Por qué se genera sobrecarga en la batería, Mauricio? La sobrecarga en la batería se puede generar también porque hay una producción extra o una producción importante en cuanto a lo que tiene que ver con la producción del panel solar. ¿Está bien? ¿Puede pasar que ocurra eso? Obvio, puede pasar. En realidad el controlador, cargador, regulador, Claro, no el debería de inversor permitirlo. tiene que ver No, eso, ¿no? no debería permitir, El exactamente. regulador no debería permitir eso. No debe de permitirlo. Ojo, pero puede ser que Para el eso es el regulador, regulador. tal cual, exactamente. El regulador se encarga de la función siguiente, de la carga de la batería, ¿está bien? Y no sobrecargarla. De cargar la batería sí, pero no se encarga de no pasarla de sobrecarga. ¿Puede pasar? Puede fallar. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. En el caso de que pase, ¿cómo identificamos al problema? Lo vamos a identificar mediante la hoja, justamente como la que habíamos recién, ¿no? La hoja de los inconvenientes. Les digo, estos equipos son espectaculares, son buenísimos, pero no están exentos de falla. ¿Se entiende lo que les quiero decir? No están exentos Como de todo. que haya una falla, como todos los elementos, tal cual. Exactamente. Por eso mismo es que ante esas precauciones nos dicen exactamente cuál es el problema con el cual nos podemos llegar a encontrar. Uno de los problemas que, por ejemplo, La era tablita, el manualcito, frecuente. esto es importante, profe. ¿Cómo, Ramón, decías? Perdóname. La tablita, esto, el Sí, manualcito, esto es importante. si ustedes lo quieren imprimir, imprímanlo. Yo los imprimo porque trabajo con ellos, obviamente, como yo les mostraba. Sí, Cada ni hablar, casa yo lo imprimo todo, cada olvídate. proyecto tiene su nombre. Está en la biblioteca, está archivado. Cada proyecto tiene su nombre. Ya sé exactamente qué es lo que pasa, cómo están cargados, cómo están configurados, qué potencias manejan, si son de T220, si son de 12 volt, 48 volt, 24 volt. Ya eso lo sé todo porque está todo en el manual, obviamente, ¿no? Pero, e incluso, por ejemplo, si hay lugares en los que hay mucho polvillo dando vuelta, que puede pasar, fíjense que hasta nos dice por qué puede dejar de funcionar el inversor. No es porque se quemó nada, simplemente que por protección, el inversor, el código 1, ventilador bloqueado cuando el inversor está apagado. El inversor tiene dos ventiladores que se los llaman o se los conoce como coolers. Los coolers como tiene la computadora, cualquier computadora tiene, ¿no? Obviamente. En el cual, a ver, los coolers, a ver si lo podíamos ver. Voy a checar un poquito la imagen. Ahí está, ve que en el círculo aparece justamente, y en los círculos, fíjense que hay algunos ventiladores ahí, ¿no? Esos ventiladores trabajan de la siguiente manera. Acá se ve mejor. Tiene dos ventiladores. Si la carga de consumo no es un tanto elevada, trabaja uno solo. ¿Está bien? Porque eso se está refrigerando permanentemente, ¿no? Si hay mucho consumo en la instalación eléctrica, encienden los dos ventiladores para que se refrigere todo el circuito electrónico, ¿no? Para que no haya un exceso de temperatura, porque si hay un exceso de temperatura, antes de que se queme, este equipo, ¿qué hace? ¡Toc! Se apaga automáticamente, ¿no? Como tienen muchas herramientas, ¿vieron cuando las herramientas se calienta el bobinado, el motor, se apagan, por más que yo le dé al botón, no enciende. Cuando se enfría el bobinado, ahí arrancan, ¿no? Bueno, este sistema tienen ese tipo de protecciones, ¿verdad? Así que bueno, eso es con lo que, esto es con las cosas que nos vamos a ir encontrando a medida que vayamos adentrándonos en el tema de lo que es las, a ver si tengo otro. Claro, pero el manualcito, esto ya es algo muy importante, ¿eh? El manual es algo importante, exactamente. El manual tenemos mucha información, nos da un montón de datos, como también, por ejemplo, nos va a dar datos, las fichas técnicas de los paneles solares. E inclusive estoy queriendo compartir con ustedes el tema de lo que es baterías, ya que ahora que estoy recordando, María había hablado sobre el tema de baterías. Hay un manual que es de baterías, que está muy bueno también. A ver, denme un segundito, por favor, que ahora lo subo al grupo nuestro de WhatsApp. Pero todo es importante, profe. Sea manual de A batería, de ver si los está el paneles, todo. inversor. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Todo eso lo que tiene que ver con manuales, etcétera. La verdad que Mando manual están nomás, profe. mandos manuales, exactamente. A ver, les quería compartir con ustedes, a ver si le encuentro. Acá está, justamente acá está. El manual de baterías, ¿está bien? Porque esto está bueno tratarlo con, digamos, la clase en sí misma y después tener un manual en el cual, no sé si lo están viendo, a ver,
Me parece que no se ve, ¿no? Sí, ahí Se ve está, el logo ahí está, nomás. manual. Sí, Ahí se está, está ahí está. viendo, se está viendo. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Exactamente. Es un manual de baterías de 3 tipos de baterías: AGM, ácido y de litio. ¿Está bien? Rolls, básicamente, como yo decía, con el inversor, hay uno o dos fábricas de baterías, no hay mucho más. Después las baterías se las venden a las demás empresas y ellos le ponen nada más que su nombre, ¿bien? Ven que acá habla sobre los tipos de baterías con los que nos vamos a encontrar. Si es de gel, si es energía motriz, si es AGM, baterías inundadas que son las de ácido, energías renovables, etcétera, ¿no? Bueno, acá también les voy a compartir este manual, ¿sí? Voy un poquito más adelante. Hay tablas específicas, justamente, tipo de conexión de la batería. La primera batería con la que arranca es con la batería inundada de ácido plomo. Después viene la de AGM, la de litio. Hace todo un desarrollo batería por batería. Mauricio, creo que estás hablando, no. Me pareció que se había encendido. Esto está bueno para clase 9, ¿eh? Esto para clase 9 es espectacular porque nos dice exactamente cómo es el tipo de batería. Algo que decía Kevin recién, el estado de flotación de la batería. ¿Qué es el estado de flotación? Bueno, acá dice Y la capacidad, por supuesto. la capacidad de batería, exactamente, la capacidad de carga de batería, cómo administra esa carga, ecualización. Yo les hablé de la ecualización hace un ratito. Bueno, acá especifica bien qué es el tema de la ecualización, más allá de que lo van a encontrar en el manual que yo les compartí recién. ¿Sí? Bueno, estas informaciones también. A ver qué más, algo más importante. Bueno, acá ya tenemos otro tipo de batería, la AGM. La AGM tiene sus características. Tengan en cuenta, léanlo tranquilo, también tranquilas, para que ustedes puedan ver básicamente con qué elementos nos vamos a encontrar. ¿Sí? Con qué elementos nos vamos a ir encontrando. ¿Está bien? Así que bueno, eso ahora en breve ya lo estoy subiendo a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Bueno. Sí, de 10. Les pido disculpas por lo que pasó hoy, ¿sí? Por el tema de la conectividad, que no estábamos pudiendo conectarnos bien. Pero bueno, les quería comentar que, bueno, nada, podemos desarrollar por lo menos los contenidos que estuvimos viendo y demás. Así que, bueno, nada, les voy a dejar la información que les he enviado. Les voy a dejar más información ahora a continuación. Ahora ni bien terminemos, tengo que mandar la información al grupo de ustedes y a otro grupo de la clase anterior. Así que bueno, imágenes también pueden ser, ya les dije, les voy a enviar un pequeño video de un controlador cargador inversor que viene todo por separado, no es como lo que está viendo en pantalla, sino que viene todo por separado, ¿bien? ¿Esto qué es? Eso es Came Norte, justamente, ahí atrás se ve el mar, no sé si alcanzan a ver, ahí está el mar, básicamente. Ese día no se nota ahí. ¿Por qué está atado el panel? Bueno, porque soplaba un viento increíble, ¿está bien? Y para que no se vuele el panel, para que quede así finalmente, había que atar los paneles, ajustarlos de a uno, ¿está bien? Y bueno, tratar de tratarlos con todo el cuidado que se merecen los equipos, ¿verdad? Eso es importante, eso es lo más importante, ¿no? Sí, Profe. imagínate que se llega a volar un panel, Omar, lo tenés que buscar el campo y encima roto, Sí. no queda como, Por eso, no queda es bueno, importante no la aplicación y no quedás como un buen soporte. instalador. Tuviste No, problemas, no, básicamente. absolutamente. Tuviste un montón de Por la problemas duda ahí no diga ya. dónde, Es una mala por la carta duda de no diga presentación. de dónde sacó el certificado, ¿no? Perdóname, Ramón. ¿Cómo? Por la duda que no diga dónde sacó el certificado, porque si no estamos en el horno. No, olvídate. Y ahora tengo que hacer una instalación bastante compleja. No porque es compleja en sí, son 14 paneles de 330 watts. Es un sistema híbrido. Es un sistema con inyección a la red. Inyección en la red. El excedente de los paneles solares lo van a vender en la red eléctrica. Pero el problema es que hay que instalarlos en un techo donde es la chapa de fibrocemento. ¿Se acuerdan de la chapa de fibrocemento? Sí. Oh, ahí Complicadísimo pisar ahí arriba, está en un piso 2. Así es más que complicado y tiene que tener sus medidas de seguridad. Hay que subir los paneles, que no se lleguen a volar, etcétera, ¿no? Y que ninguno pase para abajo. y que no se te rompa el techo Por tampoco. eso. Y que no se rompa el techo tampoco. Es complejo, es complicado, tiene sus riesgos. De las dos formas igual. Tiene sus No, riesgos. es frágil el techo de ese, es frágil.
es muy Claro, el frágil, primer cemento, es si muy frágil, está mal y te va para y abajo. sí, es muy frágil, hay que trabajar con arnés, con linga, con casco, con todo, pero también hay que trabajar con gente medianamente que no tenga inconvenientes o sepa trabajar también, ¿no? A veces necesitamos gente que nos ayude, y a veces para subir esos techos así, necesitamos que gente que también un poco sepa también de algo. En el techo que yo le mostraba recién, techo de chapa, o sea, caer, nos vamos a caer para abajo, Importante que no nos sea podemos muy caer para el gordito, costado, que nos no podemos sea caer así para el excedente de costado, peso. claro, pero no, siempre con lingas, con arneses y demás. Acá yo tengo mis arnés, a ver, esperen, perdón, espera, le dije, perdón. Yo tengo mis No equipos necesitan acá. ayudante, ¿no? Sí, acá estamos ayudantes, olvídate que sí, ¿cómo que no? Bueno, yo puedo Si ir a están, ayudar, así, si están así escuchando el miro ruido, y si están Listo, escuchando aprendo. el ruido, terminamos el curso y nos vamos para Mar del Plata, entonces. No hay si están problema. escuchando el Podemos hacer ruido, un laburito ya. Yo también, sí, yo también tengo el arnés de seguridad liqui preparado, ¿no? Si si necesitan escuchan el ayudante para ruido, es anotarme la... porque obviamente que estoy sacando las cosas, ¿no? Obviamente, pero nosotros, por ejemplo, en mi caso en particular, acá lo que tenemos que trabajar es con la medida de protección. Es como dicen ustedes, un techo de chapa no me voy a caer para abajo, ¿no? Pero sí me puedo caer para el costado. Son cosas, nada, fundamentales, o sea, vitales para trabajar. Esto es para Con cinturón, con con cinturones, ¿no? Más si es ventoso. cinturón, claro, con el arnés, ¿no? Bueno, esto ya la conocen, ya sé que es un arnés de un cabo de seguridad, etcétera, ¿no? Con todas las cosas que ustedes pueden agregarle siempre. Eso es un curso también para usar esos equipos. Hay cursos, y otra cosa, muy bien lo que decimos aparte del curso, tienen Bajar el fecha de volumen del vencimiento. micrófono. Tienen fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento el arnés, por ejemplo. Ah, mira vos. El arnés tiene fecha de vencimiento, está bien, es 2 años, ISO, 2 años. años, tal cual, Sí, Carlos. yo El soy arnés silletero, así que tiene, por eso lo sé. bueno, mira, más idóneo que Carlos, tiene fecha de vencimiento el arnés, tiene fecha de vencimiento las lingas, las sogas, así que bueno, pero bueno, esto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No todos por ahí se van a dedicar a las instalaciones de hay que subir a techos y demás. Yo tengo compañeros míos que también saben un montón y en su vida agarraron un destornillador para hacer algo. Nada, contratan a otro para hacerlo y listo. No se enroscan en ese caso, ¿está bien? Lo cual también es válido, ¿eh? No quiere decir que tengamos que subir sí o sí al techo, a las colisas, a los andamios, etcétera, ¿no? No quiere decir eso. Pero bueno, depende de la orientación que cada uno después le vaya dando a la capacitación o a los conocimientos que va adquiriendo, ¿no? Obviamente, como Carlos fue un silletero. Pero supongo, Yo no me veo una supongo que silleta subiendo. No, yo De sí, no última lo tengo problema, contrato a pero Carlos, igual, pero porque es su tipo de igual trabajo. supongo que Imagínate cuando una uno décima contrata piso, ¿no? gente para trabajar igual, uno tiene que subir a controlar los trabajos. Y sí, tenés que subir, tenés que subir. En mi caso en particular, bueno, yo subo porque me gusta, porque siempre la parte eléctrica, porque siempre estuve trabajando en obra, después me seguí estudiando, nada, la vida me dio para el lado después, pero para la docencia, ¿no? Pero nada, yo desde hace años y años y años que trabajo en la parte de electricidad. Y he trabajado en la hidro, en el hidro es en la canasta, ¿no? Que te suben con la hidro. O sea, he hecho varios trabajos donde siempre les comento, los riesgos están, siempre están. Lo que tenemos que tratar es de disminuir esos riesgos, justamente, ¿no? Y una cosa, cuando trabajamos en altura, trabajamos en altura. No estamos pensando en otra cosa, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. ¿Está bien? Y obviamente cuando trabajamos en lo que yo les mostraba recién, el inversor, hay que trabajar metidos ahí. O sea, no podemos estar pensando en otra cosa porque tengan en cuenta que uno es un inversor, básicamente, no sale menos de 130.000, 140.000 pesos, uno. Si tenemos que trabajar con inversor, con baterías, con paneles, tenemos un volumen de plata que es responsabilidad nuestra bastante importante. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en consecuencia al tipo de trabajo o laburo que estamos realizando, ¿no? Bueno. Bueno, chicos. Buenísimo. Bueno, hacemos así, les voy a mandar ahora a continuación. ¿Habían tenido ya trabajos prácticos? ¿Habían trabajado con trabajos prácticos? ¿Les habían mandado material extra para hacer y demás? Sí, sí, sí. Hicieron un par. Bueno, yo les mando uno más. Si más o menos, les recomiendo que lo hagan, ¿no? Obviamente no me dejen de lado, pero se los mando igual
para que empecemos a trabajar ya con contenidos nuestros directamente, ¿bien? No te olvides Así que del bueno, manual de las baterías. no, ahora lo envío. También ahora voy a escribirle a nuestro coordinador para que sume a nuestra compañera, que no sé si fue María, sí se fue, creo que se fue. Pero bueno, subo el manual de las baterías ahora. Ah, estás acá, estás acá. ahí estás, María, ahí está. Ahora sí, ahí está. Nada, subo el manual ahora, ¿está bien? Y un poquito más de información que hay dando vueltas por ahí, que les aseguro que les va a venir bien. Para la Muchísimas próxima, gracias. para la próxima, vamos a empezar a trabajar con algunas series de cálculos en clase, ¿está bien? Luego, después de trabajar en clase, les voy a aportar un material para que practiquen. Esto es a práctica, ¿no? Obviamente no alcanza por ahí solamente con la clase, sino que después cuando tengan tiempo ustedes lo hacen en su casa, ¿bien? Pero ya la semana que viene vamos a empezar a darle forma a todas estas cosas que estamos viendo. Dándole forma quiere decir que ya vamos a tener que empezar a usar un poco más lo que es calculadora, ¿bien? Cálculos para hacer un dimensionamiento, qué tipo de controlador vamos a utilizar, por qué, dependiendo de la potencia, dependiendo del voltaje, etcétera, ¿está bien? Así que vamos a empezar a trabajar con esas cosas. Poco a poco van a ver que nos vamos a ir encaminando como corresponde, ¿les parece? Muy bien. Bueno, grupo, es el segundo encuentro hoy, la verdad que Bueno, bastante profe, nos bien, vemos. muy bien. Nos encontramos Este el día, próximo esta día jueves. diapositiva, profe, Esta esta diapositiva, diapositiva, ¿sí me podía mandar por WhatsApp? sí, la subí al grupo, si no me equivoco, ¿eh? Dale, Sí, la profe. subí al grupo, me la subí al grupo de WhatsApp, exactamente, la subí al grupo de WhatsApp porque estaba en duda de que si podíamos resolver el tema de la conectividad y demás. Pero está en el WhatsApp, exactamente, sí señor, está en el WhatsApp. Así que no se hagan problema, está ahí, la pueden trabajar desde ahí. Grupo, hemos llegado al final de hoy, ¿sí? Un abrazo grande para todos, la verdad que ha sido una clase más que interesante, muy dinámica. Gracias Omar también. Buena semana para todos, para todo el grupo en general. Nos encontramos el próximo día jueves y seguimos trabajando, ¿les parece? Abrazo grande a la Profe, distancia. Dale, para todo profe, el grupo también, que espectacular, sigan bien. Nos vemos. buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta el Nos próximo vemos. jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta la Hasta próxima, luego. profe. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. Hasta luego. Chao, 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 hasta chao. jueves.